Muy buenos días, compañeros. Hoy les vamos a comentar sobre un tema muy interesante y es la memoria. Nuestro grupo está conformado por María Victoria Delgado, Manuel Felipe Rosso, Solange Moncada, Fabio Sánchez y quienes ahora Andrés López. Bueno, para hacer una breve introducción vamos a dar la definición de memoria. La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado. La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recordar la información. Un ejemplo de esto podemos encontrar el aroma de la comida. Bueno, aquí hay algo muy interesante y es, pregúntese cada uno de ustedes qué sería de nosotros sin memoria. ¿Qué sería de nuestras vidas si nosotros no tuviésemos esos recuerdos o no tuviéramos la función de que se codificara la información, se reemplazara y que cada vez que necesitamos algo nosotros llevar a recurrir a la memoria de tal manera a buscar esa información en alguna parte de nuestro cerebro? Dentro de la memoria encontramos la memoria implícita. No declarativa o de procedimiento. Se refiere a las sensaciones, capacidades y habilidades que recuerdan de modo inconsciente. Un ejemplo de esto podemos encontrar el montar bicicleta. Yo creo que todos desde la primera vez que aprendemos a montar bicicleta, y como dicen los papás, es algo que nunca se olvida. Entonces son recuerdos que nosotros tenemos, son recuerdos y capacidades que adquirimos y que tal vez son un poco más difíciles de olvidar. Bueno, la otra es la memoria explícita. Pues en la memoria explícita es declarativa, se refiere a hechos, personas, lugares o cosas que se recuerdan mediante un esfuerzo consciente y deliberado. Digamos que un poco es cuando nosotros vamos de viaje, no sé, a algún sitio, tenemos pues el momento, pero siempre lo vamos a recordar cuando sucede algo en nuestra vida y es algo que nosotros siempre vamos a tener muy presente durante toda nuestra vida. Encontramos diferentes teorías dentro de la memoria. Está la teoría según Platón, la memoria es una huella. Bueno, estos filósofos que nosotros relacionamos aquí son como terminaciones que más adelante durante digamos que esta conferencia corta van a encontrar el por qué decían estas teorías. La memoria es la conservación del movimiento según el filósofo Aristóteles. La memoria es una facultad del alma, lo decía Galeano. La memoria es hábito motor, con Dirac 1754 y Watson 1913. La memoria es un reflejo, según Cabanis. La memoria son cambios morfológicos en el cerebro, según Bonnet. La memoria es un conocimiento de un estado mental anterior, esto lo decía James. Ahora vamos a relacionar digamos que importantes o personas o exponentes que tuvieron las primeras investigaciones sobre el tema que estamos exponiendo en la mañana de hoy. El primero de ellos que quisimos traer fue el señor William. En 1890 William James realiza distinción entre memoria primaria y secundaria. También encontramos a Hermann Ebbinghaus. Defendió que la memoria necesita de repetición para que los datos recordados se asocien entre sí. Él lo que nos da a entender acá con la investigación que realizó es que para nosotros tener mayor capacidad de memoria debemos hacer una y otra vez lo que queremos recordar. Por ejemplo, ya pasaría a volverse una rutina, la cual inconscientemente la podríamos hacer y ya sería muy difícil que se escape de nuestra memoria. El otro exponente importante fue el señor Frederick Bartlett. Introdujo la teoría de los esquemas y su influencia en los recuerdos. Aquí un poco es relacionado con que nosotros dentro del cerebro tenemos como una relación entre uno y otro recuerdo y siempre se tiene como un esquema y que eso influye en cada uno de nuestros recuerdos. Digamos, hay recuerdos que nosotros reemplazamos a medida que vamos adquiriendo otros nuevos y que pues no los usamos. Como hay otros que siempre tú los vas a traer o lo vas a llevar en tu memoria.
tenemos a George Miller, quien demostró que las personas pueden retener aproximadamente de 5 a 7 elementos a la vez. Esto lo podemos evidenciar cuando de pronto tenemos algún tipo de juegos de memoria, como para recordar ciertas cosas que en el momento necesitamos. Con el simple hecho de recordar un número telefónico, recordar el nombre de una persona que tal vez conocimos en el momento, o recordar tal vez procesos que estamos realizando o ejecutando en determinado lapso de tiempo. Bueno, pasamos a las características que tenemos o que queremos destacar sobre este tema. La memoria y aprendizaje, dos fenómenos vinculados pero distintos entre sí. Es importante tener estos dos términos muy claros, donde logramos identificar qué es la memoria y qué es el aprendizaje, pero saber que cada uno de ellos va atado el uno al otro. Memoria, ¿qué es? Impresión, almacenamiento y evocación. Y el aprendizaje viene siendo la adquisición de los mismos mediante procesos. Quiere decir que a partir del aprendizaje podemos memorizar las cosas. Bueno, un poco relacionado con el tema y con lo que nos compete en la tarde, en la mañana de hoy, perdónenme, es el tema de las diferentes marcas y la diferente publicidad que de pronto se puede manejar en los diferentes medios. Pero eso conlleva que el consumidor se sature con facilidad debido a la información que recibe constantemente en los medios de comunicación. La memoria es limitada, nuestra memoria está involucrada en revivir las experiencias pasadas o impactos. Aquí viene algo que muchas veces nos confunden también, el hecho de que una marca y otra trate de tener cierto número de impactos y que nuestra memoria adquiera esos impactos. Muchas veces es confuso y tú terminas reemplazando una marca por otra dentro de tu memoria. La habilidad de recordar se genera con las cosas y hechos que hemos experimentado, imaginando y aprendiendo. Bueno, dentro de la estructura de la memoria, tipos y descripciones de sus características. Tenemos que la memoria humana tiene una facultad cerebral, o es una facultad cerebral, donde conservamos y almacenamos información y experiencias. Aquí manejamos tres fases importantes que ya más adelante se las explicaremos, y son, como lo decíamos desde que inició esta conferencia, y es la codificación, el tema de almacenaje y de recuperación. Son tres fases muy importantes que van dentro de nuestro proceso de nosotros codificamos la información y nuestro cerebro tiene la capacidad de codificar todo lo que a través de los sentidos o de los diferentes tipos de memoria lo percibimos. Almacenamos cierta información, otra la reemplazamos a medida que va pasando el tiempo, hay otra que se queda para toda la eternidad, dice uno. Y la recuperación, ahí entra la parte de cuáles son esos recuerdos que se reemplazan, que se olvidan, y cuáles son los que se quedan para todo el tiempo. El otro tema es la pérdida, La otra tema es la pérdida de datos si el cerebro no recibe estimulantes para conservar recuerdos. Era lo que decía, si nosotros no recuperamos o no utilizamos muy continuamente cierto recuerdo, pues tiende a olvidarse. Vamos a hablar acerca del proceso de la memoria, tal y como lo comentaba mi compañera. Son tres fases, que es la codificación, el almacenamiento y la recuperación. La codificación consiste en la captación de información en el cerebro. Esto es lo que es la primera imagen que se nos viene a nosotros. Entonces el almacenamiento viene siendo ya la retención de esa información codificada de forma persistente. Entonces si lo vemos y lo volvemos a repetir el proceso de codificación, el almacenamiento va a ser mucho más fácil. Y ya vendrá la parte de recuperación, que es la obtención de información a partir de lo que se almacenó anteriormente. Entonces vemos que es muy básico el funcionamiento de la memoria, pero a su vez es muy complejo por todo lo que está interactuando en cuanto al entorno de la persona y la memoria que está. Bueno, un ejemplo claro en este proceso es cuando de pronto un profesor nos cuenta un tema que nunca habíamos visto. Él nos cuenta sobre el tema, nosotros
como que vamos haciendo el procesamiento de esa información y a la vez almacenamos cierta información que captamos en ese momento y la volvemos a recuperar de pronto cuando necesitamos sobre ese tema o vamos a presentar un examen o qué sé yo. Entonces uno entra como a hacer uso de esa codificación que se realizó en la parte inicial cuando el profesor nos enseñó o nos mostró el tema. Un poco aquí vamos a encontrar el modelo estructural del procesamiento de la información, que tiene algo o mucho que ver con el primer esquema que les mostraba. Es el sistema cognitivo humano. Aquí vemos como 5 factores importantes y en él estamos relacionando factores como los sentidos, que más adelante le vamos a contar a qué clase de memoria están vinculados. Pero podemos observar que confianza es encontrar confianza en el establecimiento, induce al cliente a ser fiel y repetir pues como la compra. Esto va muy relacionado con el tema de las marcas y como los posicionamientos que logran las diferentes marcas en nuestro cerebro y cómo, digamos, interactúan. La parte de imitación, la tendencia a reproducir el comportamiento de otros individuos, estimula el consumo. Entonces nosotros muchas veces cuando vemos que alguien o un amigo o alguien está en el supermercado, uno tiende como, oiga, bueno, si él lo está usando debe ser bueno, qué sé yo, porque es una figura pública, entonces uno tiende como en pocas palabras, a imitar ese personaje. El tema de los olores está asociado, digamos que es donde se asocia un olor a un determinado producto, ayuda a acordarse del objeto y de la marca. Esto lo vemos, por ejemplo, en una marca muy interesante y es cuando yo entro a Estudio F, como que uno ya tiene ese aroma que tiene los diferentes almacenes o que usan en los diferentes almacenes, tú ya la asocias con la marca. El otro tema es el tema musical, activa los circuitos cerebrales del placer y estimula la compra. Hay muchas empresas hoy en día que ya usan esta posibilidad de utilizar la música para dar también un posicionamiento. Aquí entra el tema de la música, pero también hay algo y es el tema de los sonidos. Por ejemplo, lo que usan los señores de Servientrega es el que maneja de sonido y ya nosotros... Una melodía que asociamos a algún tipo de servicio, producto o marca, influye mucho el tipo de sonido que estén utilizando. Bueno, y el último para cerrar ya con esta diapositiva es el bombardeo. El cerebro retiene los mensajes sin que las personas sean conscientes de ello. A medida como lo explicamos anteriormente, las diferentes marcas saturan el mercado y saturan al consumidor, pero sin embargo el cerebro tiene la capacidad de retener mucha información y nosotros inconscientemente muchas veces retenemos esa información a pesar de que esté saturado y que haya mucho tema de comerciales y de impactos de diferentes marcas en los diferentes sitios. Sin embargo, tendemos a inconscientemente digamos que almacenar cierta información. Los diferentes sistemas que están dentro del tema de memoria está el modelo de Atkinson y Shiffrin. Está la parte sensorial que registra las sensaciones y permite reconocer las características físicas. Bueno, un poco aquí en la sensorial vamos a mirar más adelante cuáles son. Ahí entra todo lo que es la parte de los sentidos, el tema de cuando nosotros tenemos contacto con algo a través de cualquiera de nuestros sentidos, ya sea táctico, visual, el olfativo, aclarando que hay dos sentidos muy importantes que influyen en la memoria y es el sentido de la visión y el tema del oído. Son como los dos, por algo dicen, por ejemplo, cuando nosotros vemos en cualquier lado dice todo entra por los ojos. En cierta manera muchas cosas son así y en nuestra memoria una de las cosas que más se utiliza es el tema el tema visual y el tema del oído. La otra es a corto plazo, que es una memoria donde guarda la información que necesitamos en el momento presente. Igual más adelante la explicamos. Y por último es a largo plazo, conserva nuestros conocimientos de forma relativamente permanente. En esta memoria pues efectivamente es la que utilizamos a nuestra vida diaria, donde tenemos los recuerdos de nuestra infancia, de los momentos especiales, de hechos históricos de pronto que marcaron nuestra vida y demás. La memoria sensorial entendemos que es la capacidad de
registrar las sensaciones percibidas a través de los sentidos. Entonces tenemos la memoria auditiva, la memoria visual, la memoria táctil, la memoria olfativa y la memoria gustativa. La memoria táctil permite reconocer los objetos al tener contacto con ellos y descubrir algunas de sus características. Lo que pasa ahorita con los smartphones, que ya se vuelven un poco más utilizados en la parte táctil, y hace que nuestro cerebro tenga que retener más información, porque es un tipo de tecnología que requiere mucha más capacidad de entender lo que se está haciendo. Entonces no es como eran los celulares de antes, que solamente servía para hacer llamadas, sino que ahora, aparte de todo, en un simple celular podemos tener acceso a un correo, podemos ingresar a diferentes redes sociales, podemos ver el calendario, podemos interactuar muchas cosas dentro de un solo elemento, lo que hace que nuestra memoria táctil se grabe todas esas funciones y demás. Bueno, aquí hay algo para resaltar, y es en el tema cuando nosotros tocamos algo o cogemos algo y lo hacemos muy, digamos que repetitivamente, pues sencillamente ese objeto queda grabado en nuestra memoria y no lo vamos a olvidar. Eso es, digamos, por ejemplo, con el computador. Inicialmente, cuando nosotros lo cogimos por primera vez, pues no teníamos idea de qué era. A medida que lo vamos utilizando, efectivamente cobra como algo muy importante, y todas las veces lo vamos a recordar, y muy seguramente ya a nadie de nosotros se nos va a olvidar que es un computador. Pero cuando nosotros cogemos un objeto, lo tocamos, pero de pronto no lo volvemos a hacer, muy posiblemente ese recuerdo de ese objeto se va a olvidar. Es decir, si yo no lo uso frecuentemente o no tengo contacto con él, pues sencillamente muy posible nuestra mente tienda a olvidar ese objeto. Bueno, como lo decía, está la memoria auditiva, es la más importante entre los sensoriales, sobre todo en nuestros primeros años de vida, ya que en ella debemos, pues gracias a ella debemos el lenguaje de nuestros primeros pasos. Entonces, a través de la memoria auditiva es donde logramos aprender todo aquello que escuchamos. Como lo dice, pues claro, nosotros hablamos el español porque inicialmente escuchamos a todas las personas que están alrededor de nosotros hablando este idioma. Y si nos damos cuenta el día a día, esta es una de las memorias más importantes, porque muchas de las cosas que escuchamos es muy difícil captar todas, pero a medida que va a ser repetitiva las cosas, pues nuestra memoria tiene la capacidad de captarlas. Tenemos la memoria visual, es la que registra con facilidad las cosas que puede ver, es la más utilizada por los seres humanos y es la que más saturamos. Esto lo podemos ver y asociar claramente a nuestro tema de mercado y publicidad, con toda, como lo comentaba ahorita mi compañera, bombardeo, en donde diferentes marcas nos muestran diferentes cosas, cada día vemos cosas nuevas, podemos estar viendo en internet pautas comerciales, en televisión podemos estar viendo comerciales, pequeñas cuñas, en partidos de fútbol podemos estar también viendo mucha más publicidad. Entonces es el sentido que más se satura porque es el que más recibe información, no solo a nivel de publicidad, sino a nivel de personal. Uno estando en el día a día, la vida cotidiana, uno está saturado de muchas cosas. Bueno, el otro es la memoria olfativa, que son todas aquellas, las cosas que adquirimos a través de los olores, como lo hablábamos anteriormente, directamente digamos que lo adquirimos a través de la nariz, del sistema límbico, es decir, la zona del cerebro donde se encuentran las emociones más primarias. No pasan por la corteza, es decir, por la zona más racional. Digamos que los olores es algo que tú captas en el momento, y que sí hay muchas cosas que se quedan, pero no es un sentido que nosotros, digamos, todos los días estemos, todo lo que logro identificar o logro captar a través de mis sentidos del olfato se me va a quedar en la mente o en la memoria. No, hay olores que sí son muy significativos, como el café, como el olor de pronto de, no sé, de algún aroma, de algún perfume que nosotros cotidianamente utilizamos, o cosas así por el estilo. Bueno, y el otro sería la memoria gustativa,
que es todo el tema relacionado en el sentido, digamos, con el sentido del gusto. Este sentido no está muy desarrollado por el hombre, con la excepción de aquellas personas que utilizan más este sentido, como los cantantes y catadores. Son personas que sí desarrollan muchísimo esta memoria, porque ellos tienen la capacidad con el tema de solamente probar algo, lograr identificar muchas cosas. Por ejemplo, un catador de vino logra identificar a través de la cata de vinos el año, de pronto qué tan añejo está, cosas que solamente ellos lo desarrollan, que nosotros no tenemos, o el resto del mundo no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces es una memoria, esta memoria gustativa, no todo el mundo la tiene muy bien desarrollada, a excepción de las cosas cotidianas que nosotros, digamos, normalmente probamos. Bueno, vamos con la segunda parte, que es la parte de memoria a corto plazo. Esta memoria es la que organiza y analiza la información e interpreta nuestras experiencias. Temas como reconocer caras, también recordar la voz de alguna persona, recordar nombres o contestar un examen, un parcial, es lo que entendemos como memoria a corto plazo. Capacidad de tiene la capacidad de almacenamiento limitada y duración temporal de información, y la duración temporal de información es breve. Bueno, la otra es la memoria a largo plazo o remota, también conocida como remota. En esta memoria, la memoria a largo plazo es donde se almacenan los recuerdos vividos, nuestros conocimientos acerca del mundo, imágenes o conceptos, y existen dos tipos: la memoria procedimental y la memoria declarativa. El tema procedimental está contenida en las habilidades o destrezas perceptivas, motoras y cognitivas adquiridas, y solo podemos acceder a ellas a través de la acción. Y la parte declarativa se divide en dos. La declarativa, ¿qué es? Es aquella en la que se almacena información sobre hechos. Está la episódica y la semántica. La semántica, que es donde se almacenan datos generales e información, todo lo que es relacionado con memoria tipo enciclopedia o diccionario, conocimientos. Y la episódica se refiere a los significados personales y biográficos, hechos, episodios que nos han sucedido en nuestra vida. Está la memoria a largo plazo, la memoria declarativa y procedimental, según Larry Square. La declarativa o explícita es saber qué, procedimental o implícita es el saber cómo, que ya los ejemplos ya los habíamos dado antes, que era como mental display. Bueno, en cuanto a la memoria a largo plazo, también, pues como lo decía en el esquema donde explicaba que era la memoria a largo plazo, la memoria episódica y semántica, según Edel Tulbin, son episodios donde recordamos fechas, hechos o episodios que nos han sucedido durante nuestra vida. Y la parte semántica es conocimiento y lenguaje del mundo. Ahí entra toda la parte de conocimientos, lecturas, todo lo que nosotros aprendemos en el día a día en nuestros colegios, universidades y demás. Un poco de los ejemplos que vamos a plantear es para identificar, para que ustedes lo asocien con la vida cotidiana. Estos son ejemplos de memoria declarativa, que son los eventos y hechos, o episódica, que era lo que definíamos antes. Por ejemplo, el nacimiento de nuestro primer hijo, pues en el caso mío, que tengo hijos, pues de quienes no lo tienen, no sé, de algún hermanito, qué sé yo. La parte de cuando nosotros fuimos por primera vez al colegio, o cuando nos casamos, son eventos en nuestra vida cotidiana que muy posiblemente nunca o nadie, a no ser que tenga algún trastorno, lo olvide. Hay eventos o hechos en nuestra historia que los que lo viven efectivamente nunca lo olvidan. Por ejemplo, la primera vez que fue el hombre a la luna es un hecho que, a pesar de que no lo vivimos, lo aprendimos y sabemos, de pronto tal vez nunca se nos va a olvidar. El otro es pues la parte de hechos importantes que han pasado, como atentados, o tal vez algún reconocimiento, un premio Nobel de alguien que tal vez para nosotros es importante. Son cosas que la memoria capta y siempre lo va a recordar.
Bueno, en cuanto a las fases de la memoria, tenemos la parte de fijación, codificación, conservación, evocación, y vamos a explicar cada una de ellas. La parte de fijación. En esta fase la memoria consiste en aquellos contenidos captados mediante las sensaciones, imaginación, sentimientos y aprendizaje. Su registro no siempre se hace con la misma intensidad, ya que se ve afectada por la atención, la repetición y los estados afectivos del individuo. Un ejemplo de esto es repetir o recordar un número telefónico. Bueno, el otro es la parte de codificación. Como lo decíamos inicialmente, es donde logramos codificar algo, pues la información que capta a través de cualquiera de los sentidos. El recuerdo es codificado, ya que nuestro sistema nervioso no puede almacenar palabras o imágenes como tales, sino son convertidos en un código que sea reconocible por nuestras neuronas. Recordemos que inicialmente yo les decía que la parte de neuronas están conectadas entre sí. Nosotros en nuestro cerebro hagamos un recuento, por ejemplo, como lo es la parte de programación de una computadora. Así más o menos funciona nuestro cerebro. Obviamente que nuestro cerebro tiene mucha más capacidad que cualquier computadora. Yo estuve leyendo un documento sobre eso y decía que nuestro cerebro tiene muchísima, mejor dicho, que no hay computadora que supere o que logre igualar la capacidad que tiene nuestro cerebro. Al estar, digamos que esas neuronas conectadas entre sí, se logra codificar cada información que ingresa a nuestro cerebro. Tiene su inicio en el caso de estimulaciones externas, convierte los contenidos en recuerdos. Entonces nosotros captamos algo y eso lo convertimos en un recuerdo, dependiendo, como vuelvo a decir, qué tan marcado sea para nuestra vida ese recuerdo o qué tan importante es. De la parte de conservación, y ya codificados los recuerdos y almacenados en la biblioteca de nuestra memoria, pasan a ser parte del subconsciente. En esta etapa es donde el olvido opera principalmente, y el ser humano busca mecanismos de defensa para que estos recuerdos sean conservados y no se borren de su memoria. Bueno, seguimos con la parte de evocación. Los recuerdos permanecen en la memoria durante un tiempo indefinido hasta que un estímulo es capaz de recuperarlos, modificando su estado de reposo y activándolos a fin de que vuelvan a llegar a la conciencia. Aquí cuando nosotros necesitamos buscar un recuerdo en nuestra mente, entonces volvemos, como que uno hace un estímulo, busca dentro de ese disco que nosotros tenemos y logramos traer ese recuerdo que necesitamos. La evocación es el recuerdo o reproducción de lo previamente almacenado, de todo aquello que nosotros hemos adquirido durante el trayecto de nuestra vida. Bueno, en cuanto al funcionamiento de la memoria, vamos a decir como muy resumido, paso a paso, cómo funciona. Lo primero es guardar o grabar el recuerdo. Luego de guardar y grabar el recuerdo tenemos la parte de codificarlo, como lo explicaba anteriormente. Luego de codificar ese recuerdo lo almacenamos. Luego de almacenamos lo evocamos y a medida que nosotros lo necesitemos, pues buscamos y localizamos ese recuerdo. Y por último, de codificar o reconocer el recuerdo. Pues aquí viene la parte, o se reemplaza por otro, o simplemente se trae cuando se necesita, o se olvida, o se recuerda las cosas. Mediciones de la memoria. En esta parte de mediciones de la memoria tenemos el recuerdo, tenemos la reproducción, el reconocimiento y el reaprendizaje. Bueno, en cuanto a qué nos afecta a nosotros y qué puede dañar nuestra memoria, o cuáles son esos hábitos que afectan realmente la memoria. Entonces tenemos los malos hábitos de lectura. Cuando nosotros hacemos una lectura inadecuada, pues sencillamente nos afecta. Tenemos otro que es el cansancio y estrés. Vemos que hoy en día ya casi todas las personas están como padeciendo de este cansancio y estrés a medida de que todos los días nos saturamos de información en nuestro trabajo. También nos estresamos por la cantidad de labores que hay que hacer. Tal vez para las personas que estudiamos y trabajamos,
este hábito se está volviendo muy repetitivo y muy común entre las personas. El otro es un horario no adecuado para descansar, cuando nosotros, eso lo vivimos también a diario nosotros como trabajadores y estudiantes, cuando descansamos, digamos que en horas que no lo debemos hacer o no dormimos lo adecuado, puede también afectar nuestra memoria. Una mala alimentación y consumo excesivo de grasa y azúcares. Puede sonar muy simple, pero pues una buena alimentación ayuda bastante al desarrollo de la memoria. Y por último tenemos el consumo de bebidas alcohólicas, ser un fumador habitual y o consumidor de sustancias psicoactivas afecta nuestra memoria a tal punto que podemos llegar a olvidar muchas cosas importantes de nuestra vida. Bueno, vamos con el fenómeno, ya teniendo como las causas o los malos hábitos que producen o que perjudican nuestra memoria, vamos con los fenómenos del olvido. Entendemos que el olvido es todo lo que alguna vez estuvo en la memoria y ya no está. Se produce por la saturación de información o fallos en la recuperación. Podemos notar esto pues ya cuando somos de avanzada edad. Yo creo que ya se empiezan a perder algunos recuerdos, tal vez de cuando éramos niños. No vamos a recordar con la misma facilidad como lo hacemos o como lo estamos haciendo ahora. Otro es a través, digamos que esos fenómenos de olvido se dan también por lesiones o degeneraciones cerebrales, por lesiones cerebrales o por alteraciones neurológicas. Ejemplo, un Alzheimer, ¿no? Esa es una enfermedad que es una alteración neurológica y que produce que haya pérdida de la memoria. Bueno, la parte de represión, olvido motivado. Que es cuando, por ejemplo, las niñas o los jóvenes que sufren sus penas de amores y quieren olvidar esas cosas, lo hacen haciendo o realizando nuevas actividades, buscando nuevas personas, ocupando su mente en otras labores, hace que la memoria tal vez empiece a olvidar esos detalles que tal vez lo están afectando en ese momento. Bueno, el otro es la parte de interferencia a causa de la competencia entre las experiencias que una persona vive. Ahí es donde viene de pronto, yo hoy vi un comercial, no sé, es decir, algo de gaseosa, pongamos unas nuevas, porque pues las antiguas siempre se van a recordar, pero nació una gaseosa, no sé, Pinto, y veo el comercial, pero a la media hora veo otro comercial, muy posiblemente yo llegue a buscar dentro de mi memoria una competencia entre las dos marcas y tiendo pues como a perder la información de la una de la otra por la misma competencia que se genera. La parte de falta de procesamiento, los recuerdos se disipan si no se utilizan, era lo que decíamos anteriormente, si nosotros no utilizamos los recuerdos pues tienden a olvidarse. Bueno, la parte de distorsión de la memoria son fallos normales de nuestra memoria. El tiempo, la memoria se debilita con el paso de los años porque las nuevas experiencias difunden los recuerdos. Está también la distracción, se producen porque surgen preocupaciones por otros asuntos y no se presta la atención a lo que se debe recordar. Esto lo podemos asociar cuando tenemos bastantes cosas que hacer, tenemos tal vez un informe que entregar, un trabajo que presentar, y por estar haciendo otra actividad simplemente lo olvidamos con un lapso de tiempo o una distracción. Bueno, vamos entonces con las distorsiones de la memoria. El bloqueo es una búsqueda de información frustrada. A veces olvidamos el nombre de alguien con el que nos encontramos en la calle. Atribuciones erróneas consiste en asignar un recuerdo a una fuente equivocada, confundir la fantasía con la realidad, por ejemplo. La parte de sugestibilidad, tendencia de un individuo a incorporar información engañosa que procede de fuentes externas, otras personas, imágenes, medios de comunicación, a sus recuerdos personales, crean memorias falsas. Tenemos la parte de propensión, que refleja la influencia de nuestros conocimientos y creencias actuales sobre el modo de recordar el pasado. Tenemos la parte de persistencia, que consiste en recordar sucesos del pasado que preferíamos desterrar de nuestra mente, porque están ligados a nuestra vida emocional. Bueno, alteraciones de la memoria. Pueden ser traumáticas,
En las traumáticas encontramos la amnesia, que es la pérdida total o parcial de la memoria, originadas por un problema neurológico, pues lo vemos recurrente en una caída en un accidente o por causas psicológicas. La hipermnesia es una exageración de la facultad de la memoria. Estas personas recuerdan datos inútiles como páginas completas de una guía telefónica. Se presenta en jóvenes autistas. Y la parte de la paramnesia, que es la elaboración de falsos recuerdos, que es lo que veíamos anteriormente. Se recuerda algo que no ocurrió, entonces es como esa deficiencia de la mente o de la memoria de recordar cosas que o supuestos, que usted dice yo lo viví, yo lo hice y es mentira. En la parte, bueno, ya como de uno de los temas más importantes que queremos resaltar y que pues que no queríamos dejar en el olvido sobre este tema, y es el neuromarketing, que consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a la neurociencia al ámbito de la mercadotecnia, estudiando los efectos que la publicidad tiene en el cerebro humano, con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Pues nosotros que estamos en este medio nos estamos dando cuenta que efectivamente el neuromarketing es una de las herramientas que hoy en día se está utilizando en nuestro medio para lograr identificar los comportamientos de los diferentes consumidores, para lograr identificar cómo el cerebro humano logra captar cierta información, y eso ayuda, digamos que, a buscar mucho más fácil el posicionamiento y tener menos errores en el momento de lanzar un producto al mercado. Bueno, vemos la biografía, tenemos la relación por si ustedes quieren indagar más sobre el tema. Estas digamos que tres fuentes que nosotros relacionamos aquí son muy interesantes. Yo quería comentarles sobre un video que también vi en internet. Es una película o un pedazo de una película de una persona que perdió la memoria. Es importante, pues no sé si ustedes quieren hacerlo, ya les doy el link para que la vean. Es muy interesante y es como de pronto nosotros podríamos vivir sin memoria. O sea, es una cosa muy complicada. Es una parte, lo encuentran en www.ojocientifico.com y está qué es la memoria humana, en ese link, para que si ustedes quieren observarlo, con mucho gusto. En cuanto al caso o al ejemplo que vamos a aplicar de memoria, nosotros se lo anexamos para que ustedes lo vean también, porque pues efectivamente es un documento un poco pesado y ustedes ahí podrán identificar cómo se aplica en la vida, pues en los diferentes productos, el tema de la memoria. Para cerrar, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y esperamos que les sirva mucho esta información y nos veremos en clase. Gracias.